Vamos a esperar tal vez a las 34 ustedes, no a las 32. Guillermo, buenos días. Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Bueno, tengan buenos días todos. Espero ahí que se me esté escuchando bien. Vamos a comenzar con la clase. Ya pasaron de 50 en la sala. Yo creo que hemos tenido promedio 59, una cosa así, contando a profesores y administrativo. Vamos a comenzar a compartir clase. Solo tal vez, tal vez antes de compartir, pues esta es la última semana antes de Semana Santa, ¿verdad? Es una semana distinta que siempre en la universidad terminaba con varias situaciones referentes a la huelga de Dolores y algunas situaciones así de compartir, estar alegres. Pues yo espero que tengan una Semana Santa muy buena, ¿verdad? Siempre con cuidado con el tráfico, con tantas cosas, ¿verdad? Yo hoy dentro de la diapositiva les voy a poner el trabajo que les voy a dejar para tener derecho al punto de zona. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la zona, que por cierto todavía no tenemos de regreso de junta directiva la programación aprobada? Entonces, pues seguimos trabajando con la que mandamos en proyecto. Y entonces en esa, usualmente cada tema, ¿verdad? Tiene algún punto por ahí que se da por algún trabajo, una investigación. En el del tema del doctor Pineda, pues hay unos puntos que son de un laboratorio de estructura, ¿verdad? Que eso se tiene que fijar muy bien. Pero en este es el tema del parcial más el tema de un punto de clase. Entonces, yo les voy a dejar un trabajo escrito. Por ahí lo vamos a ver ahorita que pasemos las diapositivas. Es un trabajo muy sencillo, muy libre, que se los voy a pedir hecho a mano. Les voy a pedir que le tomen foto con el teléfono, que le escaneen con aparato o con el teléfono. Y les voy a dar un correo para que me lo envíen. Eso va a hacer que me lo envíen en el transcurso de la semana entrante. Y también lo que les quería comentar era que, pues, sus compañeros que están viendo todo el tema de las mesas vinculantes, pues, la semana pasada citaron a una. No sabía exactamente cuándo iban a comenzar. Probablemente por eso hubo un poco de falta de organización y no se tuvo toda la afluencia, ¿verdad? Porque no todos sabíamos de la reunión así de manera formal. Parece que van a ser una mañana, yo creo que no va a poder ir a esa reunión por el tema de que mañana tendríamos la última clase de este tema y está un poco complicado el moverse, regresar la computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Siempre cualquier cosa, pues yo les aviso, pero se va a comenzar con estas mesas. Vamos a tratar de comenzar a presentar la clase. Y por favor, cualquier cosa me interrumpen. No sé si alguien me puede decir si se me está escuchando bien. Sí, doctor, sí se lo escucha bien. Sí, doctor, se le está escuchando.
Sí, sí se me escucha a ustedes. No sé si pueden activar ahí su micrófono alguien. Sí, Guillermo, sí se doctor, escucha. se escucha bien. ¿Sí se escucha, doctor Barrea? Ah, espérenme, soy yo el del clavo. A ver, Ingrid, por favor, háblame ahí. Sí, doctor, sí, sí, se le escucha. ¿Usted me escucha? Ah, y sí se me escuchó lo que estaba hablando, es que tenía un botón aquí que no había prendido. Exacto. Bien, doctor. Nosotros sí lo escuchamos a usted a nosotros no, al parecer. Va, bueno, vamos a compartir entonces. Sí, pero ya lo arreglé. Vamos a compartir. Ahí que comience a compartir la pantalla. Vamos a regresar aquí. Sí, esta fue la última diapositiva. Vamos a compartir. Por favor, Ingrid, mira, sí se mira ahí. Sí, doctor. Va, ya dice, ya está la foto ahí del niño y la palabra osteomelitis, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias. Solo déjenme arreglar porque se acuerdan que a veces tengo que hacer así para que... Bueno, miren, pues este es como donde entramos a la última etapa de la clase, ¿verdad? Yo espero que entre hoy y mañana terminemos ya este tema y regresando de Semana Santa, pues sería el doctor Cordón, ¿verdad? Ahorita ya esta semana ya a todos nos está tocando ver un montón de propaganda por todos lados que de un día para otro ya comenzó a aparecer en las calles, ¿verdad? Y pues entramos en una fase como de casi 3 meses para la primera vuelta de elecciones, que creo que es como 23 de junio, una cosa así, pero pues ahí nos toca ver a todos qué hacemos, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar del tema de osteomelitis. El tema de osteomelitis, con solo que ustedes miren la palabra donde dice osteo, como que ya le sugiere a uno alguna situación que tiene que ver con un hueso, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con alguna parte ósea. Y es importante y la razón de ponerles esta foto y que no les estoy poniendo propiamente un fragmento o un hueso o una foto de un hueso es porque tienen que tener también claro que un proceso de osteomelitis está incluido dentro de este tema de infecciones. En algún momento pueden derivarse problemas en el hueso por infecciones maltratadas. Entonces, por eso tiene relación con este tema. Y en esta foto de este niño se logra ver alguna situación ahí en la parte del cuello, un tejido como feo, granulomatoso. El propósito de ponerles esta foto es que la osteomelitis, a pesar de que es un problema que ustedes lo van a ver originarse en tejido óseo, de todos modos a veces comienza a aumentar tanto el problema que va afectando a los tejidos circundantes. Entonces, no es raro que en algún momento ustedes puedan ver un proceso muy avanzado de osteomelitis, donde la persona ya en sus tejidos blandos tiene problemas como el que se ve en la foto, tejidos que se palpan muy duros, a veces infecciones que pueden haber también con material purulento o infecciones que a veces no secretan mayor cosa. Entonces, es un tema importante y en algún momento en las diapositivas yo les voy a mencionar algo porque siempre se los menciono todos los años. Hay medicamentos que a veces dan procesos muy parecidos a lo que es una osteomelitis. Sin embargo, el tratamiento a veces es diferente. Y por eso es muy importante que ustedes ahora en esta época, cuando están formándose como dentistas, traten de leer y traten de informarse. Yo siempre les recomiendo una clase que tiene el doctor Oscar Toraya, que pues da patología allá en la universidad, y él tiene un tema donde habla de ciertos medicamentos que se llaman bifosfonatos,
y a veces dan algunas características muy parecidas a un proceso de osteomielitis, pero se trata diferente. Entonces, tengan en mente que la osteomielitis, ahorita vamos a hablar de un proceso donde se ve afectado el hueso y cómo se llama, y pues tiene cierto tipo de tratamiento. Hay diversos tipos de tratamiento, pero también que no se les olvide esa palabra del consumo de bifosfonatos, ¿verdad? De los bifosfonatos, que no se les olvide, porque no es el tema de esta clase, pero es importante que si no está contenido en alguna clase, pues acercarse con el doctor Toraya y que les proporcione alguna orientación en ese sentido. Así como en algún momento hablamos de pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? El doctor Toraya también tiene una plática muy buena sobre pacientes VIH, los tratamientos y todo, que a veces les puede complementar, no solo para el tema de infecciones, sino para el tema de atenciones de pacientes en general, ¿verdad? Entonces son dos temas que sería bueno considerarlos con él, el de bifosfonatos y el de pacientes VIH, ¿verdad? Entonces, miren, yo les pongo aquí algo muy sencillo. Esto está en el libro que está en inglés que les proporcioné, que dice, el libro trata de osteomielitis, ¿verdad? Es un libro completo de osteomielitis. Y esto lo puse ahí para que tuviéramos un poquito de relación con lo que a veces tienen de fuente para leer. Y menciona que la palabra se origina de estas dos cosas, ¿verdad? La palabra osteón, que es hueso, y la palabra muelinos, que es médula. Entonces están hablando de la médula del hueso, ¿verdad? Muchas veces cuando uno está ejemplificando, o a veces uno no repara en que nunca ha visto una mandíbula y la ha podido tocar y todo para ver algún tema de lo que vamos a hablar, muchas veces pues no es difícil imaginarse, a veces cuando uno come un pedazo de pollo, una costilla, o sea, ustedes están ahí teniendo relación directa con hueso, y muchas veces los huesitos de pollo, se acuerdan que uno los quiebra y de repente se ve como más suave adentro, que es la médula que trae el hueso rodeado de una cortical. Pues en general, para fines prácticos, pues estamos hablando de huesos en el ser humano que tienen pues una cortical, una capa dura, y adentro hay una parte un poco más suave que es la médula. Entonces, esto está en su libro, ¿verdad? El origen de la palabra osteomielitis. Y menciona que es una infección de la porción medular del hueso. Entonces, lo que yo les venía platicando hace un rato es que dentro de los temas prácticos de tratar una osteomielitis, en muchas ocasiones la infección no se queda en esa parte medular, ¿verdad? Sino que comienza a dar un problema más generalizado, y de repente se comienza a afectar la cortical y de repente los tejidos que están cercanos, y por eso les ponía la foto del niño que tiene afectada la piel. Entonces, a pesar de que la definición es que es una infección de la porción medular de hueso, que tengan abierto ese concepto de que esto puede originarse y darse en esa parte, pero puede extenderse a otros tejidos, ¿verdad? Entonces, sí tiene capacidad de ser un problema mucho más serio que solo interno a la médula. Entonces, en esta foto, ¿verdad? Estamos hablando que la cavidad medular anda por acá. Está el hueso, ¿verdad? Ustedes van a ver el hueso, tiene su capa dura que es la cortical, hay un poco de hueso compacto, está lo que abrimos cuando cortamos un pedacito de un hueso de pollo, ¿verdad? Que se mira esa parte como suave, que está el hueso esponjoso. Y entonces, por ahí en el libro también les menciona esto, ¿verdad? Que es un proceso inflamatorio de la totalidad del hueso, ¿verdad? En algún momento se habla de que es en la parte medular, pero también en mucha literatura, como menciona el libro, ya se trata de dar un concepto un poco mayor, ¿verdad? Que se habla de la porción cortical, el periósteo, que son estos que estamos viendo aquí, ¿verdad? O sea, la parte dura, la externa del hueso, el periósteo que está rodeándolo, y aquí también habla un poco del endosteo, ¿verdad? Que está un poquito más adentro, rodeando la médula ósea, el hueso esponjoso. En esta diapositiva, pues aquí está el hueso por fuera, viene la cortical, el periósteo, y de repente ubican el endoosteo rodeando la parte de la médula ósea. Entonces, esto que les estoy poniendo es solo para tener una idea de que el problema en muchas ocasiones se origina en estas partes internas, pero comienza a crecer y se comienza a ir para otros lados. Cuando miremos algunos de los casos clínicos de algunas situaciones, lo van a captar todavía mejor. Hay
muchos factores que a veces pueden predisponer a una osteomielitis. Esta también es una clasificación que tal vez es con fines como académicos, pero pueden haber muchas variantes. O sea, de repente alguien pueda salir con alguna particularidad y decirme, mire doctor, y esto no podría haber predispuesto a que se diera un cuadro de osteomielitis, y de repente sí, y no está considerado dentro de estos factores. Entonces, estas clasificaciones nos ayudan a tener un poquito más claro cierto esquema, pero en la práctica se pueden mezclar muchas cosas. Y de alguna manera estos factores predisponentes, ya sean sistémicos o que afectan la vascularidad, recaen en afectar de alguna manera al tejido óseo. Entonces, esta es una clasificación que tiene el libro de Topasian y menciona algunos factores sistémicos. Entonces, de repente ustedes miran diabetes, alcoholismo, malnutrición, tifoidea, que ya se mira menos, ¿verdad? Hay problemas de leucemia, anemia, drogadicción. Fíjense que todo esto que está acá, para que tengamos una idea un poquito en común, estos factores sistémicos que hablan acá se refieren un poco al estado general del paciente, ¿verdad? O sea, un paciente diabético no tiene sus defensas bien, tampoco un malnutrido. Una persona con un alcoholismo crónico también, sus órganos tal vez no funcionan de alguna manera correctamente o pueden comenzar a tener fallos y algunas cosas, ¿verdad? La drogadicción. Aquí, pues, no es solo el tema del consumo de medicamentos o sustancias prohibidas, ¿verdad? Que se les llama, sino que en algún momento también una persona drogadicta, como un alcohólico crónico, de repente una persona drogadicta, si ya el tema se vuelve crónico, pues en algún momento también comienza a afectar todo su sistema. Entonces, cuando habla que estos son factores predisponentes para tener una osteomielitis, es como en algún momento hablábamos de la diabetes, problemas renales, problemas sanguíneos en el tema de infecciones, porque lo que pasa aquí es que de alguna manera influye en el estado general del paciente, influye cómo el paciente va a responder a ciertas cosas. Y cuando menciona factores que afectan la vascularidad, fíjense que la enfermedad de Payet, la osteoporosis, la displasia fibrosa, tienen que ver con un tema óseo, tiene que ver con calidad de hueso, tienen que ver con afecciones en el hueso. Entonces, en términos generales, tanto lo anterior como esto afecta en alguna manera a tejidos óseos. Fíjense que aquí, cuando menciona necrosis, hay algunas cosas que han ido cambiando, ¿verdad? Pero cuando menciona necrosis por mercurio, bismuto, arsenio, eso es porque si alguien me quiere hablar, me interrumpe, porfa, que no estoy viendo yo por aquí la pantalla. Solo oigo a veces una campana, pero no lo logro ver. Cualquiera me interrumpe, porfa. Bueno, en el tema de la necrosis, fíjense que, por ejemplo, de donde extraen, ¿cómo se llama? Mercurio, bismuto, arsenio, a veces hay personas que están metidas en lugares bien complicados, ¿verdad? En minas y lugares así, y en algún momento pueden llegar a contaminarse, ¿verdad? En algún momento su sistema comienza a manejar algún tipo de de efectos tóxicos de las sustancias con las que están trabajando. El mercurio, que pues se miraba muchísimo más antes en los termómetros, se ha ido disminuyendo, pero también tiene su aplicación en los tubos que ustedes miran, en los tubos que están arriba en las casas, ¿verdad? Los tubos estos largos de neón, tiene a veces mercurio, y hay muchas sustancias, hay muchas cosas eléctricas que a veces tienen algo de mercurio, y el bismuto era el que se usaba para hacer, se usaba para hacer los fósforos. Hoy en día, pues mucha gente consigue encendedores, hay de distintos tipos, pero habían lugares donde se extraía el bismuto y la gente también se iba como contaminando de alguna manera, iba llevando a niveles tóxicos a veces de las sustancias en su cuerpo. Y el arsenio, pues, que se utilizaba para preparar arsénico también. Entonces, pueden haber muchas sustancias, ¿verdad? Pueden haber muchas sustancias, porque en algún momento hay cosas que afectan, pero en general el cuadrito lo vamos a dejar ahí. Lo que yo pretendo es que más o menos tengan una idea de que la osteomielitis puede darse a veces por ciertos factores, como los que vamos a ver durante el desarrollo del tema, o a veces hay cosas que de repente, tal vez una extracción dental o una fractura, de repente curan en un paciente diferente a otros que tengan estas cosas, ¿verdad?
un problema a nivel sistémico afectado o también que su hueso no tenga una buena vascularización. Es importante mencionar que de los dos huesos, el maxilar y la mandíbula, el hueso que con más frecuencia presenta procesos de osteomielitis es la mandíbula, porque su vascularidad no es igual a la del maxilar superior. El maxilar superior tiene distintas cosas, el paladar que está ahí colocado con su tejido blando, los vasos, y todo está ahí arriba, y en la parte de abajo, muchas veces la circulación de la mandíbula pues va dependiendo de los vasos, arterias, venas que corren adentro de la mandíbula, y muchas veces su vascularidad es un poco más limitada. Sin embargo, dentro de todo son huesos muy agradecidos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejando eso atrás, que hay cosas que favorecen la osteomielitis. Esta clasificación, así como cuando les comencé a hablar de los espacios aponeuróticos, vamos a ver algunas osteomielitis que son supurativas y no supurativas. Probablemente no vamos a entrar en detalle a cada una porque no es el propósito del tema, pero sí es tener un conocimiento general. Y su libro de osteomielitis y el capítulo de osteomielitis en el libro de Topazian los puede todavía orientar muchísimo más. La osteomielitis, cuando diga supurativa, definitivamente su nombre lo indica, ¿verdad? Que hay algún tipo de secreción. Y cuando dice no supurativa, es que no. Creo que ahorita viene la del trabajo. Miren, pues, esto te lo voy a mandar, Gaby, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Ya sea si le quieren tomar foto o si están grabando, no sé, pero igual te lo voy a mandar, Gaby, para que lo tengan ahí. Yo les voy a pedir como un trabajo del punto de zona, es un punto neto, ustedes no lo dejen por un lado porque es un punto neto de zona. Yo les voy a pedir un trabajo escrito a mano. La primera página, como lo dice ahí, es solamente la carátula. O sea que el trabajo al final son 3 páginas, ¿verdad? Una va a ser la carátula, que es la cuarta, y 3 páginas de contenido. El contenido es del tema que estamos viendo, el tema infecciones, pero yo no quiero que agarren el libro y copien textual un párrafo ni nada así, sino que yo lo que quiero en ese trabajo de 3 páginas, claro que la letra no sea exagerada de grande, ¿verdad? Que sea una letra normal, ¿va ustedes? ¿Cómo se llama? Yo les voy a pedir en la carátula que ustedes le pongan a la carátula el curso que estamos llevando es Cirugía y Farmacología 2. La unidad que les dé el curso es la de cirugía y el área a la que pertenece la unidad de cirugía es el área médico-quirúrgica. Eso puede ir en alguna parte y tal vez en la parte central el tema es infecciones, que es el tema que estamos viendo. Y pues sí, definitivamente tiene que estar por ahí su nombre completo, su número de carnet y la fecha. El trabajo no es un trabajo complicado, es lo que hemos estado hablando. Yo quisiera, porque ahí al final les pongo etcétera, es que ustedes me hagan un escrito de 3 páginas, que lo pueden ir haciendo ahorita antes de la semana de Semana Santa o por ahí. El asunto es que yo quisiera que me hablaran un poquito. Nosotros, como mencioné en alguna clase, es un poco complicado, ¿verdad? El estar atrás de una computadora, no es la misma relación que tiene uno en la clase, el mismo vivir día a día con estar platicando en la clase de cosas, sino que es un poquito más difícil la cercanía con ustedes. Entonces, yo con este trabajo lo que pretendo es que de alguna manera, pongámosle agradable, entre comillas, ¿verdad? Ustedes escriban, no hay ninguna regla en especial en este trabajo, simplemente de lo que hemos estado hablando, o si alguien ya leyó un poquito más en el libro, me hable un poco de infecciones. Dentro de eso, pues yo pienso que es importante porque para el odontólogo el tema de infecciones, aplicaciones prácticas que ya vimos que pues habrán medicamentos, pero también habrán procedimientos que se hacen, algunos conocimientos básicos que uno tiene que tener, ¿verdad? Que son de anatomía, todo eso. Tal vez algunas complicaciones que ustedes han estado viendo que se dan, incluso la muerte, ¿verdad? Y si alguien ha tenido experiencia en su familia o de casualidad han estado trabajando, ayudando en alguna clínica, pues de repente han visto casos de infecciones, pueden comentar alguno. Entonces la palabra etcétera les da a ustedes la completa libertad de escribirme algo que, como les digo, no tiene que ser literal de copiado de un libro, sino que más o menos lo que fueron captando en la clase, más o menos lo que hayan leído, más o menos lo que les hayan contado. Y por eso es que les pongo abajo que no requiero bibliografía. Si alguien puede chequear los libros que dimos y aumenta un poco el conocimiento, pues está bien. Pero yo quiero más o menos como que cada uno de ustedes me haga un escrito a mano
para, ¿cómo se llama? Como para tener un resumen de lo que más o menos les pueda haber dejado este tema o lo que crean que es importante este tema. Entonces yo pensaría que no debe de haber mucho pierde. Ustedes tienen la libertad de escribir sobre el tema de infecciones, ¿verdad? Relacionado al campo dental, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Y ese trabajo yo les voy a pedir que me lo entreguen entre el 10 y el 14 de abril. Eso es la semana regresando de Semana Santa. Acuérdense que por ahí me irá tocando pedir una fecha para un parcial. Igual también está abierta la posibilidad que tengamos alguna reunión fuera de horario para tener algún tipo de clase de resumen o alguna cosa de dudas que ustedes puedan tener para preparar el examen. Y lo que les voy a pedir es que me lo manden a este correo. Este correo es así como ustedes ahora tienen también ciertos correos. A nosotros nos asignaron un correo. Entonces, el mío es este, 960355, que es el número de personal que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, el del doctor Mendoza, ese es, creo que es 980355, se parece mucho al mío. Y hay números distintos. Casi siempre el número, lo que va adelante es por ahí el año en que uno entró. Yo entré en el año 96 a la universidad a dar clase. Y tiene esta parte, ¿verdad? Este es el correo que estamos manejando para estas plataformas y es el correo como oficial. Entonces vamos a manejar ese correo para que ustedes envíen el trabajo. Como les digo, escríbanlo a mano. Las páginas solo de un lado, no necesitamos que sea la hoja completa, sino las páginas nada más. 3 páginas sobre el tema de infecciones. Si alguien tuviera alguna duda de lo que estoy hablando y todo, pues me puede decir o mañana lo podemos también volver a chequear. Pero lo que necesitamos es eso, ¿verdad? Es un trabajo prácticamente libre para que ustedes lo hagan. Entonces, miren, aquí, en un momentito vamos a entrar a hablar, un poquito ya de algunos aspectos de osteomielitis. Este es un caso clínico, como he venido trayéndoles casos, ¿verdad? Si lo pueden observar por acá, pues por acá arriba se observa que hay unos dientes retenidos, ¿verdad? Esta es una radiografía lateral. Esta radiografía lateral a veces confunde porque se mezclan imágenes de un lado derecho y del lado izquierdo. Sin embargo, en estas radiografías a veces hay dientes que están ubicados por otro lado y se logran ver. Entonces aquí hay unos dientes retenidos. Este es un caso, tal vez en la otra foto se ve mejor. Aquí está la imagen en el espejo, que tal vez los dientes, fíjense, pues habían 2. Uno está por aquí, el otro está por aquí. Siempre es bueno chequear con 2 radiografías o más, ¿verdad? Tal vez por tema de clase yo no lo pongo, pero usualmente pueden chequear y con el uso de tomografía también ahora pueden ayudarse para ubicar mejor las posiciones de los dientes. Y aquí en este caso, pues lo que se hizo fue que no se pretendía extraer esos dientes, sino que llevarlos a su posición a través de ortodoncia. Tiene la aparatología de ortodoncia, tiene los espacios que ya están previstos y se va a tratar de llevar estos dientes a su lugar. Entonces, ese tema, por ejemplo, alguien también dirá, mire doctor, entonces ahí así como hicieron esas ventanas, porque a veces así les decimos, ahí donde se hicieron esas ventanas, también se meten microbios, ¿verdad? Sí se meten microbios, pero como hablábamos con un caso donde les enseñé el épulis, que era el tejido aquel redundante, en este caso también es una cirugía bastante superficial. Chance que se infecte eso no es mucho, tal vez un poco más el tema de analgésicos, ¿verdad? Pero hacer este procedimiento generalmente no conlleva un riesgo alto de una infección. Aquí, esto es, como hemos platicado, ¿verdad? Imágenes que se ven mucho en Guatemala, ¿verdad? Piezas destruidas, áreas periapicales. Aquí es donde a veces se ponen ustedes en su ficha granuloma o quiste periapical. Aquí en esta foto la muelita en la extracción salió bastante bien porque se vino así el tejido suave. Usualmente todos los tejidos, cuando hay oportunidad, ¿verdad? Porque a veces no, pero cuando hay oportunidad y se platica con el paciente, es a veces importante, es una obligación mandarlo a biopsia, porque nosotros no sabemos exactamente qué es el tejido, no lo sabemos solo con los ojos. Podemos presumir que sea probablemente esté un quiste, porque se mira un poquito más redondito, más fina la imagen, y un granuloma a veces se ve un tejido un poquito más enfermo, pero
esa es solo una presunción mía. Todo se debe de hacer con base a estudios histopatológicos. Entonces, esos son casos donde sale muy bonita la lesión, pero si el tejido no sale, hay que buscarlo, hay que limpiarlo, ¿verdad? Este es el caso de un niño, ¿verdad? Que había que sacar unas piezas. Fíjense que a lo largo del tiempo uno va aprendiendo, ¿verdad? Y aquí este niño, no me acuerdo qué dificultad dio para trabajarlo, pero en algún momento la anestesióloga me dice, mire, ¿sabe qué, doctor? Mejor lo voy a dormir. Y mejor lo voy a dormir implica pues una anestesia general, ¿verdad? Yo siempre le he tenido un poquito de temor a esas anestesias generales en los consultorios dentales. Pueden ocurrir accidentes, no estamos en un ambiente hospitalario, no hay un intensivo. El hecho de que pasen una clínica, imagínense el tiempo que pueda tomar llegar a un hospital, en lo que llega una ambulancia, en lo que sale el tráfico de la ciudad. Entonces, yo sí tengo años, me ha pasado así como en esta foto alguna vez, cuando no ha habido de otra en el momento, pero hay que explicarle a los papás, hay que platicar. Es un poquito delicado, ¿verdad? Entonces, a este niño, pues ahí le dieron anestesia general. Tiene sus ojitos tapados porque hay que cuidar que no se ulceren las córneas de los ojos, ¿verdad? Entonces, el anestesiólogo le pone un ungüento y le pone una protección a sus ojos. Y a este niño había que extraerle esta pieza. Y pareciera más o menos sencillo porque a la hora de quitar este diente, pues les va a quedar abajo esto, ¿verdad? Lo que sucedió fue que, bueno, se saca la pieza primaria y allá al fondo se mira la pieza, ¿verdad? Y miren ustedes, estaba pero bien presionada, bien trabada entre los dos dientes. A pesar de que uno la corta, ¿verdad? De que la tiene que cortar, de todos modos los fragmentos no daban tan fácil, pero al final pues se quita, ¿verdad? Queda un cierto defecto y ahí, como les digo, van a ir ustedes haciendo su criterio de qué receta le pueden dar a ese paciente o qué receta no. Lo principal del casito ese es que les digo que si en algún momento alguien de ustedes trabaja niños y todo, se va a ir familiarizando con la anestesia general y en algunos pacientes, aunque no sean niños, y siempre hay que tener mucho cuidado, ustedes ocurren accidentes, ¿verdad? Bueno, el cuadrito anterior de platicar de todo lo que estamos platicando decía osteomielitis supurativa y decía osteomielitis no supurativa. Y como les platiqué, en algún momento ustedes pueden decir, a la gran, qué montón de nombres los que me está diciendo, qué montón de cuadritos. Y como les dije con las otras cosas, al ver hacia atrás se van a dar cuenta que no es tanto. Le vamos a poner un poquito más de atención a estas dos, a la aguda y a la crónica. La osteomielitis infantil se las voy a mencionar, pero tal vez las que se ven un poquito más es la aguda y la crónica. La aguda, pues su nombre lo dice, es algo que de repente comienza a molestar. La crónica es un proceso que tal vez no se trató en esta fase o se dejó pasar algunas cosas y de repente hay una fase primaria y una fase secundaria. La primaria evidentemente es en cierto tiempo y la secundaria pues a fuerza es porque sigue dándose más tiempo y esa osteomielitis crónica sigue caminando en el tiempo. Entonces, yo sí les preguntaría, por ejemplo, les podría decir, mire, dígame dentro de la osteomielitis supurativa crónica, ¿cuáles existen, verdad? Entonces ahí tienen 3. O incluso podrían decir aguda, crónica primaria, crónica secundaria, osteomielitis infantil. O también podría preguntarles, la osteomielitis supurativa crónica, ¿cómo se divide, verdad? En primaria y secundaria. Entonces, la osteomielitis, ténganlo ahí claro, ¿verdad? Ustedes tienen piezas dentales, tienen tejidos alrededor, el periodonto de todos los dientes, tienen muchas cosas. Y aquí puede ser un proceso que comience una infección en el hueso debido a algún tema a veces como el que hemos platicado de las partes, las infecciones dentales, ¿verdad? Una infección maltratada que sigue supurando puede afectar el hueso. Entonces, aquí dentro de las no supurativas, fíjense que la que vamos a tocar un poquito más porque a veces asusta a los papás cuando lo miremos, ¿verdad? Va a ser esta esclerosante de Garré. Hay como 3 de esas, las que les mencioné antes, más esta de Garré, van a ser los cuadritos que vamos a ver. Estas otras que están aquí, como les digo, en términos generales, no supuran. Y están por aquí varias, ¿verdad? La provocada por radiaciones, a veces por algún tipo de microorganismos.
mencionan la esclerosante focal, la esclerosante crónica. La esclerosante focal es una que ustedes ven muy seguido en sus exámenes de radiografías porque a veces la ven en las radiografías periapicales y simplemente son imágenes y no pasa nada. Entonces, la palabra osteomelitis puede dar origen a pensar en a veces casos muy aparatosos y a veces ustedes van a estar en sus pacientes del día a día con casos de osteomelitis como esta esclerosante focal a la que no se le hace nada y simplemente se ve una imagen diferente en la radiografía. Entonces, no piensen como que la palabra osteomelitis es el acabose, es el que saber qué va a pasar, sino que hay algunas osteomelitis que realmente no tienen una implicación fuerte, ¿verdad? Una implicación importante en el desarrollo de algún problema severo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Pero miren, pues, dentro de los hallazgos clínicos, ¿verdad? Hay casos que a veces ustedes se van a tener que apoyar en radiografías y por ahí lo vamos a ir mencionando. Pero dentro de los hallazgos clínicos, cuando una osteomelitis ya comienza a salirse del límite del hueso, muchas veces dentro de la boca van a ver ustedes imágenes donde de repente aquí pasó algo, ¿verdad? Hay una osteomelitis. Puede ser que haya sido el resultado de una extracción, puede ser que haya sido alguna lastimadura del paciente y nunca se curó bien, algún proceso infeccioso de alguna naturaleza, qué sé yo. Pero muchas veces ustedes dentro de boca ven áreas que no cicatrizaron, se ve el hueso al compararlos y ya cuando están metidos en el asunto y lo comparan con el hueso sano, a veces el hueso se va viendo más amarillento y definitivamente ustedes evidencian un área que no debería estar así. Y por fuera, cuando los tejidos se van viendo afectados, ¿se acuerdan que en el tema de infecciones, en los otros casos que mencionábamos, a veces el cuerpo se va poniendo como duro, va formando fibrosis? Hay dolor también por la presión de fibras nerviosas. Entonces, van a haber muchas cosas que van a ser parecidas a lo que ustedes miraban en los abscesos normales, ¿verdad? Los abscesos que estábamos ahí platicando en las otras clases. Entonces, van a haber ciertas situaciones, pero muchas veces el observar esa parte de una mucosa abierta es algo bastante común. Este cuadrito, y les digo, creo que van a haber 4 como este, es porque son las que tal vez son un poquito más son las que van a ver un poquito más de relación, ¿verdad? Con el tema que hemos estado hablando. Entonces, muy bonito título que... Solo aquí, que se me prendió una cosa, permítanme. Bueno, la osteomelitis supurativa aguda es un proceso de osteomelitis donde, como dice su nombre, agudo, que fue lo que les decía hace un ratito, hay un dolor bien fuerte, bien profundo. O sea, es un problema que va a tener relación con algo reciente. Pudo haber sido una fractura, puede haber sido una extracción, puede ser una pieza que ha estado molestando y de repente comenzó a dar dolor, le dan medicamentos, tal vez no le hicieron una extracción y el problema siguió. Entonces, la osteomelitis supurativa aguda generalmente tiene un origen, ¿verdad? Tiene un origen que es fácil de identificar. Como cualquier proceso agudo y a veces de infección, de repente el paciente puede tener fiebres altas y como hace un ratito les platicaba yo a ustedes, que esto tiene relación, que la mandíbula es un hueso que muchas veces no tiene la misma irrigación que el maxilar superior, es muy común verlo en mandíbula y por eso es que aquí mencionan parestesia del nervio mentoniano. Como se está afectando la cavidad medular, la parte medular del hueso, perdón, está mucho más cerca del nervio mentoniano. Y entonces, en ocasiones puede el paciente comenzar a sentir sensación de hormigueo, sensación de dormido, le decimos, ¿verdad? Que es una parestesia del área inferior. Y la etiología, como les decía, es un poco más fácil de identificar, que sea una pieza dental, que sea una extracción reciente, que sea una infección reciente que no se curó bien, y en algún momento comienza a haber un proceso donde se complica con una infección. Entonces, esta osteomelitis supurativa aguda no tiene pierde, ¿verdad? Es algo como que ocurre muy rápido. Este ejemplo es un ejemplo de un frenillo. Ustedes se van a topar en su práctica diaria con frenillos, a veces para colocar una prótesis total, a veces, como en este caso, un diastema para el ortodoncista que pide retirar el frenillo para que cierre ese espacio y que si no le quitan ustedes el frenillo no va a cerrar. Aquí se va quitando el frenillo, hay diferentes técnicas para quitar frenillos, ¿verdad?
diferentes técnicas. Una de las cosas que yo hago extras es que a veces rompo unas fibras del frenillo que se meten en hueso, porque a veces ya me ha tocado que de repente vuelve a recibar el frenillo y el diente no se junta y el ortodoncista les pregunta qué pasó. Entonces a veces yo me meto con una fresa muy delgadita en medio de los dientes y cuando me da miedo los ápices o las raíces dentales lastimarlas con la fresa, a veces me meto con una espátula como esta y hago una como fisura tratando de romper las fibras. Entonces eso me ha ayudado bastante en el tema de frenillos. Pero este tema de frenillos, pónganse también a la hora de poner puntos, la herida no cierra completamente, los bordes están un poquito lejos. Cuando ustedes comienzan a ver la herida, se va a ver a veces un periodo de granulación blanco, que es fibrina. No cierra, como les digo, a veces completamente. Y entonces también en este caso, ¿qué tanto riesgo de infección tengo ahí? Generalmente es mínimo, ¿verdad? O sea, es un procedimiento bastante rutinario y que muchas veces no complica con infecciones, a pesar del tema de que tenemos muchos microbios en boca, ¿verdad? Y van a ver ustedes a veces frenillos linguales, a veces van a ver toris mandibulares, ¿verdad? Que van a tener que operar porque no se puede poner una prótesis. Y miren ¿cómo se llama? La higiene de este paciente, ¿verdad? Hay restos radiculares, hay desgastes, ¿verdad? En los dientes. Entonces se van a topar con muchas cosas y tanto el frenillo lingual como el frenillo labial en ocasiones también hay que quitarlo. Entonces aquí no se nota tanto esta foto, pero este paciente ya es edéntulo y tiene su frenillo aquí en la parte inferior y muchas veces la prótesis va a topar o va a lastimar y entonces hay que retirar ese frenillo para que se pueda poner la prótesis de una mejor forma. Siempre estos pacientes tienen reabsorción y todo. Pero en resumen, es un procedimiento sencillo que muchas veces no les lleva a recetar antibióticos o que muchas veces no se infecta, ¿verdad? Ahora, dentro de las osteomielitis supurativas, entonces ya vimos que hay una aguda que es muy rápida. ¿Qué pasa con la osteomielitis supurativa crónica primaria? O sea, la infección en la aguda de repente no se controló bien y comienza a volverse crónica, ¿verdad? Ya el tema es que comienza a pasar el tiempo, comienzan a pasar las semanas y de repente el dolor ya no es tan fuerte como en la parte aguda porque se está como diseminando el problema. La mandíbula puede comenzar a aumentar de tamaño, puede comenzar a engrosarse y les digo, se está haciendo hincapié en la mandíbula porque es el hueso de los dos que más problema tiene, de los dos, del maxilar y la mandíbula. Y hay una parte que la vamos a hablar, yo les voy a decir más despacito a qué se refieren los secuestros óseos, pero a veces se forman secuestros óseos. Por ahí va a haber una foto y básicamente son pedacitos de hueso que van perdiendo la vitalidad y se van formando pedacitos de hueso que se les llaman secuestros óseos, que muchas veces ya están ahí solo haciendo daño y hay que retirarlos. Y fíjense algo importante, o sea, está pasando todo el daño, pero no hay ninguna salida de nada, ¿verdad? O sea, todavía no hay una fístula. Comienza a haber algún tipo de secreción, pero todavía no hay una fístula, no hay una salida. Y la osteomielitis secundaria, ahí sí ya hay una salida, hay una fístula, se comienzan a poner más duros los tejidos suaves porque el daño se está diseminando más. Si ustedes miran en radiografía, las tablas de madera, se darán cuenta ustedes cuando miran una tabla de madera que hay como unas vetas, ¿verdad? Y entonces se mira un aspecto como de vetas. A veces los radiólogos se lo imaginan mucho, ¿verdad? Porque uno mira la radiografía y dice, bueno, ¿y dónde están las vetas? ¿Cómo se mira? Pero en teoría, en la parte radiológica, se ve como unas vetas, como ver una tabla de madera. Y cuando ustedes tocan, hay dolor y hay sensibilidad. Eso es por lo que platicábamos, que las fibras nerviosas están presionadas, como en cualquier proceso infeccioso, y aquí ya se están afectando tejidos suaves. Entonces, estas tres que platicamos ahorita, estos tres, bueno, ahí me quedé con la aguda antes, pero la aguda más estos dos cuadritos son tal vez los que yo les pediría que les pongan un poquito más de atención. Y les digo, tal vez son bastante lógicas, o sea, la supurativa secundaria simplemente va a ser lo mismo que esta, solo que aumentan los signos de algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, estas son importantes. Dentro del tema de infecciones, y esto no tiene nada que ver con hueso, ¿verdad? Yo a veces les ponía esta foto y antes de poner esta, ¿verdad? Yo les ponía, ¿verdad? Que a veces se habla de mordeduras humanas, muchas veces uno puede imaginárselo de una manera agradable, ¿verdad? Pero muchas veces no. Incluso hay una foto que
que yo no he encontrado, no sé dónde la tengo, de un periódico donde indica que en el San Juan de Dios una mamá llegó un bebé y la mamá lo había mordido. El bebé murió por las mordeduras de la mamá. Y quién sabe, va ustedes, o sea, la gente, ¿verdad? Pero las mordeduras humanas son muchas veces más frecuentes que las de animales. Ocurren por muchas situaciones o incluso cuando la gente se está peleando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las mordeduras también? Aquí, así como hemos estado hablando de los frenillos y todo eso, ¿qué pasa con esos tejidos, verdad? Muchas veces cuando es muy reciente la mordedura, ustedes pueden limpiar bien con algunas sustancias, pueden avivar los bordes con un bisturí. Y si es muy reciente el asunto, ¿verdad? Que lo llevan a la emergencia y acaba de ser este asunto, pues uno trata de poner unos puntos, el paciente pues va a sentir un poco de incomodidad, se pone la anestesia por ahí donde está la lengua, ¿verdad? Ahí mismo, y se comienza a suturar. Pero ¿qué pasa con una herida como esta, verdad? Eso que ven ahí blanco me sirve a mí para que también miren que esto es como la fibrina, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La fibrina es un tejido que se comienza a formar. A diferencia de la lengua anterior, esta fibrina, ¿cómo se llama? Ya tiene un poco más de tiempo. O sea, el paciente se mordió, lo mordieron, lo que decir, y no fue rápido a que lo atendieran. Entonces comienza a pasar un poco el tiempo y de repente la herida ya está así. Muchas veces si ustedes suturan esa herida, de repente la herida se va a abrir, la herida se va a contaminar un poco más porque ya lleva un cierto proceso de recuperación y no está como la otra que los bordes eran frescos, ¿verdad? Entonces muchas veces uno puede decirle al paciente, mire, deje esa herida así, va a cicatrizar así y cuando cicatriza y ya está todo rosadito y ya está todo sano, muchas veces ustedes pueden volver a utilizar un bisturí, retocar o cortar en donde sea necesario y unir los bordes nuevamente para que no le quede un defecto muy marcado, ¿verdad? Pero muchas veces todas las cosas tienen sus tiempos, como en todas las cosas dentales, ¿verdad? O sea, hay procedimientos que ustedes tienen que darle a la naturaleza también su parte para que trabaje. Y yo también a veces les pongo esto, ¿verdad? Que dentro de las cosas que pasan y que pueden llevar a problemas óseos, problemas de osteomielitis, fracturas, todo eso, pues también la violencia es algo súper común, ¿verdad? Súper común en muchos lugares, ¿verdad? En nuestro país es bastante violento. También está la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que no es pegar con algo, sino pegar a veces con los insultos, con la boca. Y es algo que gracias a Dios, pues ya se le pone un poquito más de atención. Yo un día puse esta foto, ¿verdad? Y dije, oh, qué exagerados, ¿verdad? Porque me dio más como risa, ¿verdad? Porque era como de broma un poco el asunto. Y era el tacón de un zapato de una mujer. Sin embargo, también por ahí debo tener las fotos, no las cargo aquí, pero había un programa, no me acuerdo si fue Discovery, donde dos patojas en la parranda se pelean y una a la otra se quita el zapato y le mete el tacón del zapato en el cachete, ¿va ustedes? Entonces no es tan lejos de las cosas que pueden afectar. Igual, esta paciente es una paciente, esta sí es una paciente del Hospital Roosevelt, que fíjense ustedes que pónganse, miren lo que miran ahí, como les digo, traten de verlo, no porque uno quiera poner fotos como un poco más escandalosas, sino porque son lo que ustedes miran todos los días en los hospitales nacionales de este país, en el Seguro Social. Llega mucha gente lastimada, más con todo el tema de que ahora hay tantas motos y la gente no se pone casco y la imprudencia, ¿verdad? Que uno ya no puede ni cambiarse carril porque, ¿cómo se llama? De repente aparece una moto donde uno ni pensaba, se vienen súper rápido, ¿verdad? Esta persona, su accidente fue en un vehículo, habían ido a una fiesta, la paciente se sienta en el sillón de atrás, se duerme y al otro día amanece en el hospital así, ¿verdad? Probablemente en el accidente se cortó con una lámina, sí perdió el ojo, miren la nariz cómo se lastimó, miren ahí en esta parte. Entonces, pónganse en las infecciones, están a la orden del día, ¿verdad? Y pónganse, a veces pueden haber otras heridas leves aquí en la boca y todo, pero estas heridas se pueden contaminar, estas heridas, su reconstrucción pues llevará un cierto tiempo, a veces cirugía plástica para ir viendo algunos retoques, pero son tejidos que sufren. Pónganse qué pasa con el conducto lagrimal, que si sacan o no sacan el ojo, o sea, un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces son casos que son de todos los días y pacientes que a veces de repente en lugares lejanos, a veces un machetazo o una cosa así, a veces dejan el daño por ahí, cicatriza como puede y ahí se van dando problemas, ¿verdad?
Este caso, me lo compartió el doctor Fernando de León, que ya murió, fue profesor de la unidad de cirugía. Y fíjense ustedes que a veces la herida puede ser aparatosa, pero aquí hay una navaja, ¿verdad? Pero entra por todo el área del seno maxilar y aquí atrás al final no tocó nada. O sea que la herida es un poco más aparatosa de lo que realmente hizo, ¿verdad? Al final a ese paciente le sacan el cuchillo, se ponen unos puntos de sutura y prácticamente así queda. Pero es un poco más aparatoso. Pero ¿qué pasa también con esto, verdad? Los machetes, los cuchillos, que si les pegan con una piedra, que si a ustedes los golpean y se caen y topan con el asfalto y la herida que tienen abierta se contamina con lo que había en la tierra o en el asfalto. Todo eso va llevando a casos de infección. Y aquí, esta tal vez es una fractura que pudiera tener un poquito más de relación con que se les complique con osteomielitis, ¿verdad? Porque a veces hay fracturas y de repente están en ciertas ubicaciones. Por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Se quebraron un brazo, tal vez la fractura se manejó cerrada, les pusieron un yeso o algún aparato de estos que ponen, de cosas que ponen en vez del yeso ahora. Pero en esta fractura, acuérdense que aquí hay muchos microbios en boca. A este paciente, pues tuvo el accidente, se fractura, ¿verdad? Si ustedes miran ahí está el bloque, se mueve completo el bloque donde están los incisivos, ¿verdad? En la radiografía se mira la fase de fractura. Sin embargo, en este paciente se fracturó ese bloque, pero no se fracturó completa la mandíbula. Entonces, hubo chance de volverlos a poner. Aquí tal vez me sirve para decirles, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que si el bloque ya está ahí como volando, de repente uno dice, mejor eso que se quite y esos dientes solo se van a lastimar, ¿verdad? No van a tener irrigación, se va a morir la pulpa, va a ser complicaciones. Y a veces no va a ustedes. Aquí, por ejemplo, este fragmento de hueso todavía está adherido a la encía, ¿verdad? Y esa encía le está proporcionando circulación. Ese fragmento se coloca en su lugar. Claro, el paciente no tenía la mejor dentadura. Este pedazo se tuvo que sacar, pero se trata de poner en su lugar. Sin embargo, los microbios se van a filtrar. Si este paciente no es lavado adecuadamente, si no se le hacen ciertas curaciones para estar lavándolo, si no se le recomiendan enjuagues como clorexidina o algunos otros para mantener un medio más, entre comillas, ahí desinfectado, pues se puede complicar con que por ahí se metan microbios y generen infecciones y pueda afectar la porción de hueso y que eso moleste, ¿verdad? Si alguien me dice, mire doctor, ¿y ahí por qué no le hicieron tratamiento de canales? Muchas veces en este tipo de golpes, a veces uno deja caminar al paciente que consolide la fractura y muchas veces al seguirlo clínicamente, de repente el paciente no cambia de color en sus dientes, no refiere dolor, no hay ninguna supuración. Y muchas veces los dientes con la irrigación colateral y todo lo que se vuelve a pegar al consolidar la fractura, estos dientes a veces ya no dan problema. De repente usan un pulpovitalómetro o le hacen pruebas de calor, frío, y de repente el nervio no responde. Dicen ustedes, pero el nervio no responde y pueden dar falsos positivos. Puede haber un montón de cosas, pero los dientes muchas veces, hay algunos casos que sí, pero hay algunos casos que muchas veces no es necesario llegar a un tratamiento de canales. Por eso cada caso es diferente. Pudo haber sido que alguien dijera, miren estos dientes, háganmele de una vez un tratamiento de canales para evitar problemas a futuro. Y también se vale, ¿verdad? También se vale que es un hospital nacional y que muchas veces el paciente no va a salir a la calle de primeras a pagar un montón por los tratamientos de canales. Y muchas veces uno les da el beneficio de la duda y los comienza a seguir. Y al final, pues si es necesario, pero se puede dar un margen, ¿verdad? Esta paciente también, y les digo, ahorita tal vez les estoy poniendo más casos, pero es porque es de a diario que pueden haber cosas. Esta paciente también se accidenta, ¿verdad? En un carro. La paciente tenía ortodoncia, si la miran ustedes, ¿verdad? Y eso queda ahí como volando. La paciente, el accidente fue porque le habían robado su carro y sus amigas, ella estaba como en depresión. Y fue con sus amigas, se reunieron y cuando iba de regreso a su casa por la avenida Hincapié, estaba como lloviendo y todo, y de repente ella sufre un accidente en un carro que le habían prestado, ¿verdad? El asunto es cómo se llama que ella se fractura, toda la mordida se desajusta, ¿verdad? Aquí ya es después de operada, pero cómo se llama, hay ciertas cicatrices que se van a ver después adentro de la boca, ¿verdad? Ya sea por la fractura o todo eso,
un poquito de sonrisa gingival. Ella tenía fracturas ahí abajo de los ojos. A veces hay incisiones que se pierden abajo de las pestañas o se trabaja dentro del párpado. Entonces, a veces no se ven las incisiones. Entonces, así estaba ella, ¿verdad? Y pues se logró recuperar. Les pongo el caso también porque es bien difícil en un hospital nacional que ustedes vuelvan a ver a la gente. A veces la recuperan, le quitan las cosas y se va. En cambio, esta patoja trabajaba en un laboratorio dental y al final pues le quitaron su ortodoncia, le hicieron unas carías y pues ella se recobró bastante bien. Tuvo fracturas en las piernas, por eso ya le costaba un poco ciertos pasos, ¿verdad? No, cierta limitación para eso. Entonces, hay cosas que a veces pasan con las cirugías, ¿verdad? Aquí no fuera que se le operó saber cómo la nariz, sino el mismo rato se trata de levantar un poquito la nariz. Y les digo, es muy raro que uno tenga la oportunidad de volver a tomar una foto, pero sin embargo ahí se miran cómo estaban, cómo se logró dejar. Yo molesto, a veces, ¿verdad? La oclusión mejoró bastante, miren cómo estaban los dientes, pero todo eso que ustedes están viendo tiene relación con infecciones dentales. Que de repente yo no les esté presentando el caso como de infección dental, es porque no pasó, porque hubo antibióticos, porque hubo lavados, porque hubo muchas cosas en el tratamiento de este paciente y porque también las defensas de la paciente seguramente ayudaron y pues de alguna manera la paciente no se infectó y no les estoy hablando de un caso de infección. Pero ese caso, con solo ver la foto de arriba, se puede prestar a que una pulpa no respondió bien y genera una infección dental. Se puede prestar a que se filtren bacterias y se metan al hueso y generen una infección un poquito más crónica a veces y que los lleve a una osteomielitis, ¿verdad? Y yo molesto que así la dejamos, ¿verdad? Pero eso es solo por molestar. Ahora miren, esta otra osteomielitis infantil, fíjense que ya les dije la aguda, ya platicamos de la crónica primaria y la crónica secundaria. ¿Se acuerdan que dentro del cuadrito de supurativas estaban la crónica, la aguda y la osteomielitis infantil? Entonces, eso pues por supuesto que se los puedo preguntar, pero las dos de ese cuadro supurativas, que eran las tres estas, ¿verdad? Aguda, crónica primaria y crónica secundaria, son cuadritos muy sencillos de ver, de ahí usualmente les pregunto. Y esta osteomielitis infantil se las menciono, pero no porque tengamos que aprendérnosla, sino porque tiene podría decirle la curiosidad de que es una osteomielitis que aunque se da, generalmente no la trata ni el dentista ni el maxilofacial, sino que a veces el pediatra. El doctor Ramos siempre me molesta a mí porque yo ponía mi foto donde estaba yo ahí chiquito con mi hermana y el doctor Ramos siempre me molesta que en su tiempo ya habían fotos de color, dice él. Lo que no sabe él es que también tengo unas a color, pero yo pongo esta foto. Así es, Guillermo. Las mías sí, son las tuyas son a color, ¿verdad? Miren, ahora ha sido muy productivo que estemos en estas porque muchas veces nosotros no mirábamos lo que los otros profesores pasaban en la clase, pero yo siempre en esta foto menciono al doctor Ramos porque sí me molesta, sí, ¿va? Pero es la voz de la experiencia, vamos. Bueno, el asunto es cómo se llama que la osteomielitis infantil definitivamente están hablando de una persona pequeña, pero usualmente estamos hablando de personas recién nacidas, ¿verdad? Por eso yo ponía ya a mis hijos, el grande es el que está en la línea de arriba y el pequeño es en la línea de abajo, ¿verdad? Pero ya están grandes ahora, ¿verdad? Pero, quiero ver, ¿cómo se llama? La osteomielitis infantil está mencionada ahí, está mencionada como una osteomielitis supurativa, pero fíjense ustedes que el problema se da muchas veces en las primeras horas de nacido. Cuando el pediatra ayuda en el proceso del parto y todo eso y le pasan al bebé, ya sea el pediatra o las enfermeras, muchas veces introducen sus dedos en la boca del niño, muchas veces usan unas como pipetas para aspirar secreciones y todo con el fin pues de dejar al bebé lo más libre posible para que ahí cuando ustedes ven, ¿verdad? De repente el bebé ya comienza a llorar y está documentado que a veces el roce del guante o a veces el roce de estas cosas con las que aspiran secreciones en el hospital cuando el niño nace, muchas veces puede hacer unas pequeñas heridas en la mucosa que a veces ni siquiera se ven mucho y esas heridas a veces favorecen la entrada de microbios en el niño recién nacido.
Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Que a diferencia de las otras osteomielitis, de lo que hemos estado platicando de la osteomielitis, esta sí se da en el maxilar superior del bebé y como es más común en el maxilar superior. Y cómo se llama, el tratamiento es generalmente médico. Y usualmente les digo, no llaman al maxilofacial, no llaman al dentista, sino que es el pediatra el que da el tratamiento y así se resuelve. Entonces, eso es para que más o menos tengamos claro en esas supurativas que las dos, la que se divide en crónica y primaria y la otra aguda, esas son las que probablemente nosotros tengamos un poquito más de chance de ver. Esta osteomielitis infantil no, ¿verdad? Ahora miren, en las no supurativas, aquí no le pongan mucha atención, aquí van a ver nombres, ¿verdad? Esta esclerosante focal, fíjense cómo se mira la radiografía. Aquí se mira un área, ¿verdad? Como más opaca. ¿Y cómo se llama? Y cuando ustedes están en la fase 3 de radiología, el doctor les pide que le den un diagnóstico, ¿verdad? Y ustedes a veces ponen osteitis condensante. Pues la osteitis condensante es la osteomielitis esclerosante focal también. Es un hueso más denso, es un hueso que no está reaccionando para mal. Hay personas que a veces dicen, pues mire, de repente se puede complicar a la hora de hacer una cirugía, a la hora de hacer una extracción, que si el hueso es más denso, que si no. A mí me ha tocado y a veces de repente no han influido esas zonas en lo que yo tengo que hacer, pero como les decía, traten de darse cuenta que también, ¿verdad? Si yo les estuviera hablando de cáncer, hay cáncer que a veces es un cáncer más llevadero, no tan agresivo, hay cánceres que son fulminantes, ¿verdad? Que se desarrollan rapidísimo, pero ahí tal vez me estoy yendo a un extremo. Pero en la osteomielitis lo que yo quiero principalmente es que les quede la idea que el solo oír la palabra osteomielitis no es para alarmarse, no es, o sea, tiene que ubicarse uno dentro de cada caso que estén viendo. Y les digo, cuando ustedes miren su fase 3 en los pacientes de la facultad, en los que van a tener que trabajar, no es raro que les aparezcan estas imágenes. Y el diagnóstico radiológico, de repente el doctor les va a decir, dígame 2 diagnósticos diferenciales, dígame no sé qué, y ustedes comienzan a tratar de ir regresando a las clases que les dieron, pero la osteomielitis esclerosante focal es la misma que ustedes diagnostican como una osteitis condensante en su fase 3. Y si se dan cuenta, ahí no hay nada que hacer, ahí se deja y no pasa nada, ¿verdad? Igual está esta esclerosante difusa, tampoco da muchos problemas clínicos, se miran áreas un poquito más densas de hueso, ¿verdad? Y esta, miren, pues los cuadritos que les voy a preguntar es la osteomielitis aguda, la esclerosante primaria y la crónica, perdón, la crónica primaria y la primaria y secundaria, y este cuadrito de esclerosante de Garré. Y ahorita les voy a decir por qué. Esta osteomielitis esclerosante de Garré es la que vamos a ver dentro de las osteomielitis que no son supurativas, pero fíjense ustedes que esta tiene una característica. Esta característica, si ya van leyendo un poco la diapositiva, se da en niños y dice adultos jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa ahí, verdad? Muchas veces es un proceso que no es un proceso así que sea súper agresivo ni nada, pero es un proceso donde están los papás involucrados, ¿verdad? Entonces no es raro que el papá mire a su niño chiquito con un problema y es válido, ¿verdad? Que comienzan a ver que algo pasa, que se comienza a engrosar un área en la mandíbula y lo primero que piensan es en un tumor. Entonces para el papá es muy alarmante a veces ver esto. Se da pues prácticamente en la mandíbula. Y fíjense lo que pasa, lo van a ver en las fotos. Yo cuando estaba en clase a veces les decía, miren, imagínense el grosor de un guante de hule, imagínense el grosor de la mano. A veces el periósteo, que es el tejido que rodea el hueso, es un tejido muy delgadito, muy delgadito. Y a veces es como que ustedes tuvieran, al ver un periósteo engrosado en una osteomielitis de Garré, muchas veces es como que vieran un guante de tela, un guante de lana, o sea, se miraría mucho más gordito. Entonces, los papás se asustan, ¿verdad? Y estas no son supurativas, o sea, el papá no va a ver salir pus, lo que va a ver es que, ¿cómo se llama? El niño se está hinchando por algo. Fíjense que aquí dice que se engrosa el periósteo, dice que es no doloroso, comienza a inflamarse, pero es no doloroso. Ustedes tocan una osteomielitis de Garré y se siente duro, como que estuvieran tocando la pared. Más frecuente en niños de adultos jóvenes, ¿verdad? Ese es un diagnóstico diferencial muy importante. Y aquí, así como decía lo de que se miraba como aspecto de madera en la otra
osteomielitis. Aquí dice que radiográficamente se ve como piel de cebolla, como cuando ustedes cortan una cebolla y la miran, a veces se ven como unos círculos, ¿verdad? Entonces, algo así supuestamente se mira. Entonces, miren pues, esta es foto del libro, no es foto mía. En esta foto, fíjense que están los dientes. Y fíjense que los irritantes a veces puede ser una muelita que tenga un proceso de caries, o sea, algún proceso ahí tal vez infeccioso, no en un nivel grande, o una pieza muy cariada, y de repente ustedes dicen, bueno, examinemos al niño y coincide con que en la región de repente hay algo malo en su diente. Pero la osteomielitis inicial en este caso, fíjense que debería de llegar más o menos por aquí la cosa, y todo esto que tienen marcado entre las flechas es el periósteo que se engrosó. Entonces, es como que compraran un coco y el coco ustedes lo parten a la mitad y a veces la capita blanca es bien delgadita y a veces uno hasta corta los pedazotes para comerlos, ¿verdad? O sea, esto es como una capa bien gruesa del periósteo. Y entonces el papá se los va a llevar. Muchas veces, como les digo, el papá de repente ya preguntó con el pediatra, de repente ya preguntó con algún médico, de repente ya lo asustaron con algún tumor. Y entonces llega con ustedes, ¿verdad? Supuestamente el diagnóstico es bastante clínico, ¿verdad? Aquí, fíjense la diferencia entre la foto anterior y esta. Aquí están enseñando el grosor del periósteo, no se mira muy bien la molar que está por aquí, pero ya después de 3 meses a este paciente le habían quitado la molar que estaba provocando el problema, ¿verdad? Que estaba irritando y que estaba generando el engrosamiento del periósteo. Entonces, si la muela definitivamente ustedes le evalúan y no tiene chance de ser rehabilitada ni nada así, pues la pieza muchas veces se va a extraer, ¿verdad? Entonces, es de analizar cada caso, pero aquí, si ustedes se fijan entre la foto anterior y esta, supuestamente el grosor del periósteo de tener esto, aparentemente ya comienza a bajar. No baja rápido, le tienen que decir a los papás que tienen que tener paciencia, que no se asusten, que tienen que tener paciencia. Y fíjense que aquí ya lleva 1 año y entonces se están mostrando que más o menos por aquí debería ir el hueso normal y todavía está un poquito engrosado. Lo bueno de estas 3 radiografías oclusales que ustedes están viendo es que definitivamente fue pasando de esto a dar un tratamiento que fue la extracción y va pasando 1 año y va por esto y seguramente irá mejorando. Pero entonces también sirve el caso para que ustedes se den cuenta que a veces la mejora puede ir poco a poco. Y lo que a mí sí me pasó ya una vez fue que los papás insistieron en que yo hiciera una biopsia, ¿verdad? Yo al final la tuve que parar haciendo porque a pesar de que uno les explicaba y todo, a veces hay gente que le pueden tener a uno confianza, pero tienen demasiada duda y le dicen, sí, doctor, le entiendo todo lo que me está diciendo, pero yo quiero saber que eso no es malo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que hubo que hacer pasar al niño por una biopsia, ¿verdad? Abrir ahí, que genera más inflamación y todo, y retirar un poco de ese periósteo engrosado para que el diagnóstico determinara que no era nada malo, ¿verdad? Pero el tema de tumores y todo eso, y con todo lo que se oye, les digo, de verdad, es un factor que hace que los papás se preocupen, ¿verdad? Esta osteomielitis actinomicótica se menciona, ¿verdad? A veces con algunos microbios como hongos, alguna cosa así. Y la osteoradionecrosis, que en algún momento le hemos ido mencionando, en algún tema de patología, me imagino que les dan a ustedes el asunto de la osteoradionecrosis. ¿Y cómo se llama? Hay libros que dicen que cuando se va a radiar un paciente, es como mandatorio que al paciente sea evaluado por un dentista, por alguien que lo esté chequeando de sus dientes y que garantice que sus dientes, pónganse que tiene un tumor y tienen que radiar piso de boca o en alguna parte de la mandíbula, en una parte de la cara, siempre al paciente lo protegen con a la hora de radiarlo lo protegen para tratar de que la radiación no llegue a otros lugares, pero también a veces es complicado que no llegue algo de la radiación, ¿verdad? Entonces, la osteoradionecrosis se refiere a veces a porciones de hueso que de repente se van manifestando sin vitalidad. Y lo que sucede es que el hueso que está radiado no cicatriza igual que un hueso sano. Entonces, muchas veces, si ustedes hacen una extracción en un paciente que fue radiado para tratar algún tumor, muchas veces ese hueso no va a responder, no va a cicatrizar igual. Entonces,
Por eso a todos estos pacientes que se van a radiar, generalmente los mandan a evaluar dentalmente para que ustedes, cualquier pieza que haya que hacerle una obturación de resina, de lo que quieran, pues se va a reparar. Cualquier extracción que se necesita hacer, se va a hacer. Y tratan de dejar al paciente lo más sano posible de su boca para que cuando le hagan la radiación no tenga necesidad de algo dental en un corto tiempo. Los libros a veces mencionan que a los pacientes se les puede tocar después de 6 meses de una radiación. Y a mí ya me tocó también ahí en el Roosevelt, pacientes que a veces ya tenían más de un año y medio de radiación y de repente se complicaron, ¿verdad? Entonces, cada organismo responde distinto, pero en la medida de lo posible, cuando ustedes reciban un paciente referido para que ustedes eliminen focos sépticos, para que le limpien bien todo el área periodontal, para que ustedes trabajen las obturaciones, quiten caries, esos pacientes es mandatorio que ustedes les hagan el mejor tratamiento posible, como en cualquier paciente que traten, para tratar de quitar una complicación a futuro en un tiempo corto, ¿verdad? Entonces, la osteoradionecrosis se refiere un poquito a eso. Y muchas veces cuando llegan los casos, pues es a veces porque el paciente también, acuérdense que aquí en Guatemala también hay mucha gente sencilla de algunos poblados muy lejanos, muchas veces no tienen la preparación adecuada, les hacen un tratamiento, se van, nadie les vio nada y de repente se sacan un diente por sacarse un diente o de repente se había dolor y genera esto, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo pendiente. Eso ya lo veníamos platicando un poco con el caso, los casos esos que les enseñé de unas fracturas, que definitivamente fracturas que no se tratan de una forma adecuada, puede estar el hueso rozándose, ¿verdad? Puede ser que esté la mandíbula fracturada y el hueso rozando y el paciente no siente que le cambió mucho la mordida y así se la deja y de repente el problema camina, ¿verdad? Yo tuve un caso, déjenme ver qué viene después, yo tuve un caso de una señora que cuando yo la vi en la emergencia del Roosevelt, yo vi el lado todo lastimado, ¿verdad? Todo así como medio, no con la forma de uno de la cara. Y el otro lado no se miraba tan mal. Y que si el lado que tenía ella fracturado era el lado que no se miraba tan mal porque estaba ya un poco inflamado. Y era el lado que se miraba más redondito porque del otro lado tenía un montón de fracturas antiguas. Y lo que pasó fue que ella con la persona que vivía la golpeaba con cierta regularidad. Y muchas veces por vergüenza no iba o le aconsejaban que lo denunciara y no iba, ¿verdad? Y entonces lo que yo miraba de un lado, que yo pensé que era el lado fracturado cuando lo vi la primera vez, era el lado que ya tenía fracturas viejas, que habían consolidado, pero en mal posición. Y el lado que estaba fracturado en ese momento era el que estaba un poco más inflamado y que yo miraba como el más normal, ¿verdad? Entonces les digo, esa violencia familiar en Guatemala también es algo muy frecuente, ¿verdad? Este caso es el caso de una moneda, ¿verdad? Este paciente, ya tiene muchos años. La moneda es una moneda de 100 pesos mexicanos viejos, que antes era, que ahora es el peso, ¿verdad? O sea, esa moneda vale un peso, ¿verdad? Y resulta que este paciente la puso para una Navidad, la puso donde explotan los cohetes y todo, porque uno pone cosas y juega a ver cómo salen volando para todos lados y le salió para el ojo, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso de este paciente, eso no es del maxilofacial, eso es del oftalmólogo el que lo está trabajando, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que como el oftalmólogo iba a retirar el ojo porque el ojo se perdió, ¿cómo se llama? Pidieron que se revisara para que si la moneda no había provocado algo que no se viera en la radiografía, algún tipo de fisura, alguna fractura, entonces era como de revisar. Pero lo que miran ustedes blanco acá, esto es una chibolita que ellos ponen como, le llaman mantenedor de espacio, ¿verdad? Es una chibolita que ponen adentro cuando hacen la enucleación del ojo para, ¿cómo se llama? Para guardar espacio para una prótesis. Entonces el paciente perdió ahí eso. ¿Qué pasa aquí? Tal vez el problema hasta cierto punto, si ustedes lo miran, es superficial porque se llevó el ojo, se enucleó el ojo, se hizo una operación por ahí. Tal vez no estamos hablando que aquí se va a complicar con una osteomielitis. Esta área de la cara no se mueve mucho, no es como la mandíbula. Pero sí son pacientes que requieren antibiótico, ¿verdad? Tal vez con esto de imágenes de diagnóstico, quiero ver qué horas son. Vamos a mencionarlo muy rápido y lo vamos a dejar el resto para mañana. Imágenes de diagnóstico, yo le puse imágenes de diagnóstico. No se queden solo con hablar de radiografías. Acuérdense que ahora hay muchos estudios, ¿verdad?
La tomografía es muy importante, existen resonancias magnéticas, existen muchas cosas. Entonces, yo les pongo, ¿verdad? Fíjense, pues, yo a veces cuando les pregunto en el examen y les pregunto imágenes de diagnóstico, a veces más de alguno me ha tratado de contestar sí que las periapicales, las panorámicas, las oclusales, todas las que se saben, ¿verdad? Pero a veces les pongo, aparte de las radiografías tradicionales, ¿qué otras imágenes de diagnóstico conoce, verdad? Entonces, dentro de las radiografías tradicionales, pues hay muchas. Y aquí les digo tradicionales, que estas son las que uno conoce mucho, ¿verdad? Periapicales, panorámico, oclusales. Las laterales, incluso para los que se han hecho ortodoncia o miren pacientes de ortodoncia, les piden mucho la lateral. Y estas otras son un poquito, estas laterales oblicuas son un poquito más de hospital. Y esta a veces viene también con el juego de radiografías que se toman para ortodoncia. Entonces, aquí tal vez la que se sale un poquito del asunto es esta lateral oblicua. La mencionamos en el caso que presentó el doctor Ramos, donde ahí se le tomó una radiografía lateral oblicua tratando de ver algo, pero se traslapan muchas imágenes. Entonces, cuando ustedes estén diagnosticando osteomelitis, van a tener imágenes. Y también en este punto yo les digo, miren, aquí aprovecho yo también a decirles que mucho de lo que miren de las imágenes también se usa en infecciones de cualquier otro tipo, como las que estuvimos viendo antes, ¿verdad? O sea, se usa la tomografía, se usan las radiografías. Esto que estoy hablando ahorita no es exclusivo de osteomelitis, pero como se dejó aquí hasta el final, solo hacerles ver que también les puede funcionar para casos de infecciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dentro de los hallazgos radiográficos, en una que ustedes van a ver a veces, ustedes pues van a poder diagnosticar y van a ver caries y van a ver cómo está el periodonto, ¿verdad? Van a ver cómo está todo en general. Entonces, en un osteomelitis, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que aquí van a ver la de Garré y van a ver lo que decía de la imagen radiográfica de cebolla. Aquí, en estas radiografías que son viejitas, ¿verdad? Estas eran del doctor Bernal Herrera. Aquí se miran unas áreas lucentes y ¿cómo se llama? Son áreas donde hay una destrucción de hueso. Aquí no se mira tanto lo lucente, pero se está perdiendo la cortical. Entonces, ustedes van a ver cómo ha afectado el hueso. Esta que está aquí, esta es una osteomelitis de Garré, esta sí es foto mía, pero fíjense que viene aquí esto y se comienza a producir el aumento de volumen. Y a veces cuando en el libro dice radiográficamente se ve como piel de cebolla, ellos asumen que uno aquí debería de ver como que hay vetas como líneas, como cuando ustedes cortan a la cebolla a la mitad y la miran. Y la verdad es que a veces no se ve, a ustedes, a veces es más que todo lo que dice el libro. Pero sí se toma en cuenta, ¿verdad? Se toma en cuenta. Entonces van a ver imágenes, tal vez la que está del lado derecho es más clara. Aquí se comienza a ver el hueso más destruido, ¿verdad? Por supuesto que si ustedes no correlacionan la clínica, a veces pudiera ser que esto fuera una patología distinta, ¿verdad? Pero pónganse, aquí están viendo una imagen de una osteomelitis que ya abarcó la médula ósea y ya está saliendo a la cortical, o sea, a veces la osteomelitis ya lleva un tiempo produciéndose y muchas veces en la radiografía lo logran ver cuando ya comienza a afectarse más la cortical. Entonces, también los estadios de la osteomelitis, más ahora con tomografías y todo eso, a veces es más fácil de diagnosticar. Entonces van a tener radiografías, pónganse esta que está aquí, es una lateral oblicua. Esta es una lateral oblicua, ¿verdad? Esta ayuda a ver muy bien. Quiero ver, bueno, ahí está lo oclusal. Estas son laterales oblicuas, o sea, se mira mejor un lado de la mandíbula, le toman, sí, esta es la del lado derecho. Si le toman del lado izquierdo, lo que van a ver mejor es la mandíbula del lado izquierdo, esta es la del lado derecho. Toman dos laterales oblicuas, que no es el fin de esta clase, ¿verdad? Pero para que lo sepan, la posteroanterior, ¿verdad? Que es como ver a una gente de frente, que muchas veces las van a ver en ortodoncia. Y hay un estudio bastante importante en ¿cómo se llama? En imágenes, que es el centellograma. El centellograma usan a veces de medio de contraste. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, pero a veces en sus libros de repente de patología habla de un medio de contraste que es el tecnesio 99. También se utiliza el yodo radioactivo en algunos pacientes como para usarlo como un marcador. Marcador me refiero a que para detectar ciertas áreas que están ahí con problema. Y el centellograma o centellografía
Es un lugar donde no es aquí que esté muy borrosa la foto, el centellograma así se ve. Y estas áreas más negras que se miran aquí, porque van a haber áreas como grises, van a haber áreas blancas, y a veces en las áreas que están como más negras, es donde en el caso de un paciente de osteomielitis se está produciendo un intercambio. Hagan de cuenta que hay osteoblastos deshaciendo hueso y hay osteocitos tratando de recuperarse y formar hueso. Entonces, esa pelea que tienen genera una actividad y esa actividad a veces la detecta el centellograma. Entonces, por supuesto que el centellograma no es solo tomarlo así de lado como está. En el caso clínico van a ver ustedes que también de frente se mira, ¿verdad? Aquí da la impresión como que toda la parte inferior de la cara está tomada y es solo la mitad. Pero entonces, para no confundirlos mucho, hay radiografías, está este centellograma, por ejemplo, ¿verdad? Están las tomografías. Las tomografías, esta no es de un caso de osteomielitis, es caso de una patología, pero las tomografías en distintas formas en las que ustedes la vean, porque hay distintas proyecciones que se hacen, también les ayuda para detectar problemas. Y una cosa muy importante, y con esto vamos a ir terminando, el ultrasonido. Ustedes van a ver que el ultrasonido incluso ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Cuando ustedes miran todas las imágenes de los bebés y todo, de cómo ha cambiado de una imagen como esta a lo que ahora se ve en los ultrasonidos. Los ultrasonidos son métodos de diagnóstico que son muy útiles también. En el tema de osteomielitis, infecciones, no es el estudio, o sea, a veces el médico ve algún bultito y dice que le hagan un ultrasonido. Y a veces, por lo que uno está viendo de la historia, que tiene que buscar en hueso, que tiene que ver muchas cosas, el ultrasonido no es la imagen que más van a usar. Entonces, por ahí viene una pregunta donde yo les pregunto de las siguientes cosas que se usan de estudio de imagen, ¿cuál es la que usualmente no se utiliza en procesos infecciosos o en osteomielitis? Y es el ultrasonido, ¿verdad? Y se los menciono porque es muy común que la gente en su cabeza tiene el ultrasonido y dice, que le hagan un ultrasonido. Sí, que lo mire el médico y le va a mandar un ultrasonido. Y eso no es así. Y tal vez con esa voy a terminar, creo yo, quiero ver. Sí, con esa vamos a terminar. Que fíjense que ¿cómo se llama? Yo muchas veces hacía de completación los exámenes, ¿va? Y lo que están viendo es, como yo les pregunto, ¿verdad? Y entonces aquí hablaba de la supurativa aguda, la supurativa crónica primaria. Pero miren, pues, yo les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Y les digo, mencione 3 estudios de imágenes. Con lo que hemos hablado ya me tienen las radiografías, me tienen la tomografía, me tienen el centellograma. Y entonces de repente viene aquel, ¿va? Y no sé si lo logran leer. Y mamografía puso, ¿va? Entonces, ay, no, ustedes, así como que, ¿cómo se llama? Le puse la carita, ¿va? Para que no lo reconocieran todavía en alguna promoción posterior, sí lo reconocían, pero ¿cómo se llama? Decía yo, pero ¿cómo se te ocurre ponerme? Por supuesto que estuvo mala la respuesta, ¿verdad? Pero ¿cómo se le ocurre ponerme mamografía, ¿va? Si aparte de todo estamos hablando del área de cabeza y cuello, ¿va? Pero pasa, ¿va? Entonces, por eso es que tienen que fijarse. Y fíjense que aquí, para no mentirles, ¿verdad? Miren, son preguntas que muchas veces son de rutina, ¿verdad? La osteomielitis supurativa aguda, dos cosas, perdón. La osteomielitis crónica primaria, otras 2. Y aquí abajo está la de Garré, aquí está la de Garré. Tal vez aquí se equivocó algo aquel en esto, pero, ¿cómo se llama? Son preguntas muy de rutina. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Voy a dejar aquí de compartir. Supuestamente, el día de mañana, ¿cómo se llama? Nosotros tendríamos que terminar sí o sí el tema. No sé si alguien tiene alguna duda o estamos bien hasta aquí para terminar la reunión. Yo mañana, independientemente de las mesas de vinculantes, ¿verdad? Porque a veces es bien fácil, le dicen a uno no, que entonces otra gente del tema, que no sé qué. Pero este tema sí lo tenemos que terminar sí o sí mañana, ¿verdad? Para que comience el doctor Cordón después de la semana de vacaciones. Entonces, ¿cómo se llama? Si no hay ninguna pregunta, lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a ver mañana a las 11. Y yo voy a tratar de mandarle a Gaby lo que estaba escrito, que es lo que quiero que hagan de trabajo. Y que lo traten de hacer de la mejor manera, más agradable posible, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí, vamos a salir. Pasen feliz tarde. Buen provecho a la hora del almuerzo.
Guillermo, buen día. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz día. Gracias, doctor.